Esta noche vamos a hablar de las elecciones al sindicato agrario que se celebraron el pasado domingo en toda nuestra comunidad. Nos acompaña Ramón Prieto, que es el responsable de zona de UCCL, que precisamente fue el sindicato que ganó aquí en Medina del Campo. Ramón Prieto, buenas noches y enhorabuena por la parte que le corresponde. Buenas noches, Javier, muchas gracias. Fueron elecciones a los sindicatos agrarios, pero ustedes tienen un poco la sensación de que estas elecciones deberían celebrarse a nivel estatal, a nivel nacional, no a nivel de regiones, ¿no? Que faltan unas elecciones nacionales. Sí, porque la verdad es que las últimas somos los únicos que reivindicamos el querer elecciones nacionales, porque las últimas se hicieron en los años 80, es decir, ya 40 años. Como dice nuestro presidente Nacho Arias, hay tres sectores en España que no eligen a sus representantes. Uno es la Iglesia, el clero, otro la Guardia Civil y los terceros los agricultores, que no elegimos a nuestros representantes nacionales a la hora de negociar. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay ese interés que haya unos representantes, unos responsables, unos delegados a nivel estatal? A verles, les hay. Lo único que lo que se tiene que hacer es actualizarles, es decir, porque las personas que están no son las que actualmente a lo mejor representan al sector a nivel nacional. Y entonces, cuando estaba de ministro Arias Cañete, las tenía ya prácticamente preparadas, pero cuando fue sustituido, pues se paralizaron y ya se dejaron de pensar o de hacer. Pero vamos, sería lo más lógico buscar la representatividad que tenemos cada organización a nivel nacional, que es lo que estamos intentando buscar. Pues nos centramos en las últimas elecciones, el pasado domingo, día 12 de febrero. En Valladolid y provincia fueron 21 las localidades, 21 pueblos donde hubo elecciones. Y de los 21, UCCL, que el representante es Ramón Prieto, pues ganó, creo que de las 21 en 15. Sí, eso es la comarca de Medina, toda la comarca de Medina. Es decir, de los 21 pueblos conseguimos sacar más votos en 15. Entonces, muy contentos y muy orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué cree usted que los agricultores de estos 15 pueblos han elegido a UCCL? Pues yo creo que aparte por la cercanía, decían que nos atribuyamos el mérito, el tener la gente que tenemos, los técnicos trabajando. Los técnicos son los que te ganan los votos con su trabajo. Es decir, la gente cuando tiene un problema, cuando quiere hacer expedientes de mejora o incorporación, o mismamente la paz, cuando hacemos todos los años la paz, la gente antes la solía hacer en los bancos y en sitios por fuera aparte. Ahora mismo los sindicatos es una herramienta más de la agricultura que tenemos, porque la burocracia que hay nos está comiendo a todos nuestro tiempo. Entonces, ahora mismo los técnicos que tenemos en el sindicato, yo desde aquí les doy la enhorabuena, porque son ellos en realidad los que se ganan el 90% de los votos que tenemos, porque son gente a los cuales solucionan problemas. De los 21 pueblos no voy a nombrar a los que han ganado, porque son todos, menos Ataquines, Fuente del Sol, La Seca, Matapozuelos, Nueva Villa y Salvador. Aquí, ¿por qué no se ha ganado? Pues bueno, pues, cada uno tiene su forma de opinar, pero fíjate, te has dicho Salvador de Zapardiel. Salvador de Zapardiel, una de las cosas que tenemos, buenas o malas, es que nosotros 1 o 2 veces al año vamos a los pueblos a dar charlas a los agricultores sobre las novedades de la paz o sobre las novedades que hay en tema de seguros o problemática que haya. Y uno de los pueblos que solemos ir es Salvador de Zapardiel, y podíamos ser egoístas y decir, no vamos, porque solamente teníamos antes, o no sé si ahora habrá más, un solo socio. Pero es un pueblo que tan pequeño, y vamos al bar y allí se apaga la tele, nos ponemos, y en la última reunión había 14 personas. Es decir, para encontrar 14 personas que te vayan a ver a una charla, a lo mejor hay que ir a pueblos más grandes. Y en cambio en Salvador de Zapardiel, con un solo socio, vamos y tenemos a 14 personas que quieren enterarse de las cosas. Y si tardamos en ir, siempre nos lo echan en cara. Habéis tardado mucho tiempo en ir, entonces para que veas, nos da lo mismo que sean pueblos nuestros que no, que ganemos, que perdamos. Nosotros lo que hacemos es recorrernos los pueblos. Ahora últimamente con las elecciones hemos recorrido los 75 pueblos donde había habido mesa en las anteriores elecciones. Y en el mes de septiembre se dieron charlas en 90 pueblos por la modificación que había de la paz, para que la gente supiera lo que tuviera que sembrar. Entonces, bueno, nosotros somos muy cercanos, a lo mejor es por eso por lo que llegamos a tanta gente. Medina del Campo, UCCL 52 votos, Asaja 38,
la alianza UPACOA 5, un voto nulo. Bueno, total de los escrutinios aquí en Medina. 96 votos, de 96 un total de 180, 88... La mitad, el 50%. Sí, por ahí sí. Entonces, yo la verdad me hubiera gustado que fuera la gente mucho más a votar. Es decir, porque aquí en Medina, por ejemplo, estamos por debajo de la media de Castilla y León. La media de Castilla y León ha sido un 62% y aquí nos hemos quedado un poco más del 50%. Entonces, me parece que la gente se tenía que implicar un poquito más. ¿Y por qué esa desgana de no ir a las urnas? Porque parece que siempre nos gusta quejarnos y cuando tenemos la opción de elegir a los representantes, no vamos. ¿Por qué? Pues no lo sé, eso a lo mejor habría que empezar a preguntar a la gente o por qué, gente conocida que ves en el censo y no ha ido, entonces no lo sé, si es porque están a disgusto o porque era domingo y se podía trabajar, pero bueno, pero para ir a votar a un rato siempre hay, entonces no lo sé, pero sería bueno saber las opiniones de la gente, por qué no ha ido. Yo lo que me doy cuenta, además aquí hemos tenido un debate en Telemedina, que ustedes se toman, como tiene que ser, muy en serio los debates, vienen acompañados precisamente por sus compañeros de sindicato. Hay mucha seriedad, ¿no?, en estas elecciones. No es que haya seriedad, es que nos estamos jugando mucho, Javier. Es decir, ahora mismo el defender a los agricultores, cuando estamos teniendo muchos problemas, por ejemplo ahora con la ley animal que se ha aprobado, es decir, el tema de los animales, el tema ahora mismo de la caza o de toda la fauna que nos podamos encontrar y los problemas que tenemos a la hora de realizar la paz, que va a empezar ahora el 1 de marzo y todavía mucha gente no sabe cómo se va a poder realizar porque no tienen claro todavía los mecanismos que son legales para poder aplicar esa paz. Entonces, la paz es ahora mismo, te voy a decir que a lo mejor el 40% del ingreso que tenemos los agricultores en nuestra explotación. Entonces, de hacerla bien, hacerla mal, de estar bien asesorado a estar mal asesorado, te puedes estar jugando mucho dinero en una misma paz. Es decir, una misma paz de que tenga un valor de unos 10.000 euros, de hacerla bien, hacerla mal, te puedes jugar 3.000, 4.000 euros, perfectamente te les puedes jugar. Entonces, la gente está muy dubitativa, muy dudosa, sobre todo en esta zona nuestra del viñedo, con los ecoregímenes que nos han metido y nos van a hacer tragar con ellos. La gente no sabe qué hacer, si sembrar masa vegetal entre las viñas o dejarla, o arar como toda la vida se ha hecho tradicional y no cobrar ese dinero. Entonces, la gente se está jugando mucho dinero ahora mismo dentro de los 3 próximos meses. Entonces, la forma de decidir y la forma de poder negociar o protestar ante los organismos que tenemos que protestar, pues viene bien estas elecciones para tener un respaldo fuerte. Si no tenemos un respaldo fuerte que nos venga detrás, podremos protestar, pero la fuerza va a ser mucho menor. Pues sin duda alguna, por esa razón, entendemos que son necesarios, ¿no?, estos sindicatos. Ahora mismo, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? Porque estamos hablando, vemos todos los días en las noticias, lo que se encarece el producto en el supermercado, desde que sale del campo, de la casa del agricultor, hasta que están en las estanterías, ahí hay un proceso que se queda mucho dinero por el camino y cobran poco, me imagino, que los agricultores, y a lo mejor tampoco no cobran mucho los del supermercado, ¿no? Seguramente los que más perdamos es la gente del supermercado y los agricultores. El intermediario que hay entre medias se está quedando con mucho dinero. Es decir, por eso lo que es la cadena, exigir que se cumpla la cadena alimentaria, poniendo un precio de referencia en el cual el que vende, los viticultores o los agricultores, no perdamos dinero y cubramos nuestros costes de producción y tengamos nuestro beneficio, hasta el final se siga y todo ese dinero entre medias se corrija un poco para que no sea tan desmesurado, porque no se puede encarecer un producto un 500%. Es decir, no puede valer una naranja en Valencia 20 céntimos y luego comprarla por 2 euros en un supermercado. Allí eso se ha multiplicado un 1000 por 1000. Entonces hay que un poco controlar las cosas de aquí y también las cosas que se nos trae de fuera, que a lo mejor el problema no es lo que podemos tener aquí, el problema es el producto que se trae de fuera, muchas veces que viene más barato y en peores condiciones y nos lo venden como aquí. Es decir, se puede tener lechazo de Israel
Lo de fuera de España, un lechazo, y te le meten aquí como lechazo de tierra de sabor, de tierra de Castilla, porque te le ponen el sello. Entonces, ahí eso hay que corregirlo, intentar perseguirlo, es decir, dar valor a lo que tenemos, que aquí estamos produciendo productos de calidad. ¿Nos vamos a quedar sin ello? Pues seguramente sí, porque cada vez hay menos gente, menos relevo generacional, y las cosas se nos están complicando más a todos. Es decir, porque ahora mismo comprar una tonelada de abono, ahora mismo el otro día me preguntamos, señor, ¿cuánto vale el abono? 700, 800 euros ahora mismo una tonelada de abono, que hace 2 años estaba valiendo 250, 300 euros. Es decir, se ha duplicado el precio. Nosotros no hemos duplicado nuestros beneficios o nuestras ventas de cereal, por ejemplo. Entonces, nos estamos comiendo el poco beneficio que podemos tener, nos lo estamos comiendo. Entonces, la gente, sobre todo en ganadería, se están cerrando muchas ganaderías, y la ganadería que se cierra no vuelve a abrir. La tierra la puedes dejar un año perdida y la puedes volver a sembrar, pero la ganadería que se cierra, esa no se vuelve a abrir. Y ahora mismo, ganado, no sé si es en Valladolid, quedan 8 explotaciones de vacuno en todo el Valladolid, y antes en todos los pueblos había gente con vacas, la gente tenía su ganado propio, y eso se ha perdido. Y ahora mismo no es rentable las cosas. Entonces, o cuidamos un poco las cosas, o luego vamos a beber leche, que encima somos deficitarios en la producción, pues no sé si de Francia o de dónde la beberemos, pero va a ser mucho más cara, porque solamente el coste de transporte va a doblar precio. Entonces, está subiendo mucho la leche, pero a lo mejor no es la leche que es de aquí, está subiendo la leche que nos las están importando de fuera, y eso nos lo vamos a comer sí o sí. Lo que me llama la atención, con esta cantidad de subida que ha habido ahora mismo, un tractor ahora mismo tiene que consumir pues mucho más gasoil. No, el consumo es el mismo de gasoil, pero sí, claro, el precio del gasoil al elevarse tanto, pues el coste es mucho más. Yo lo último que gasoil que he echado, y yo hablo por las cosas mías, a 1,16 € lo he echado el litro. Hace año y medio, es decir, en verano del 2021, estaba a 63, 65 céntimos, casi se ha doblado el precio. Entonces, tú ahora mismo la labor que estás haciendo te está costando el doble. Y eso es el gasoil. Ya no te pongo en una mano de obra de un taller que se te estropee algo, o mismamente el abono, claro, o la luz. Es decir, el tema de la luz es muy complejo, porque hay gente que este año en verano, lo que ha regado en verano, le ha costado 3 veces más que lo que le había costado el verano anterior, y de pagar 5 a pagar 15, pues claro, los beneficios ya no. Entonces, ahora mismo hay mucha gente que ya no va a regar este año, no van a sembrar ni patatas, ni se va a sembrar remolacha, porque la luz, o montan placas solares, ahora mismo con la luz la gente no va a regar. ¿Es rentable para el agricultor ahora mismo montar placas solares? Es decir, ver los campos llenos de esos... Nosotros como sindicato hemos estado dando charlas y íbamos hablando del problema que pueden crear las placas solares. No el problema, sí, problema ninguno, van a generar electricidad. El problema le puede producir al agricultor, que se está quedando a lo mejor sin tierras para labrar y para producir. Es decir, en la producción ahora mismo en esta zona nuestra de Medina, con las placas solares que se están montando, pues cuando sales por la autovía hacia Rueda, cuando sales por la carretera de la Seca, son tierras que eran productivas y ahora mismo se van a dejar de producir. Entonces, el nivel de producción puede bajar, porque encima se están poniendo tierras que son buenas para producir, porque si estuvieran poniendo tierras que producen poco, pero las que se están poniendo son tierras que encima son productivas. Entonces, ¿le compensa al agricultor? ¿Le compensa el cambiar el cereal o la remolacha por las placas? Hombre, al agricultor y al dueño de la tierra le compensa, porque si te arriendan las placas y te están pagando 1.200, 1.500 euros, un agricultor que arrienda una tierra como mucho te va a pagar 80 a 100 euros. No creo que te pague mucho más de 100 euros por hectárea. Entonces, claro, el dueño de la tierra le compensa más tener placas que tener la tierra en producción para sembrar cereal o girasol, cosas que no le van a producir. Entonces, todo el mundo se va a tirar a poner placas porque, claro, es un dinero que se genera más fácil y no tienes ni que exponer nada, y te lo dan por 25 o 30 años, entonces, pero va a ser feo ahora al ir por las carreteras y ver placas, va a ser
va a ser un paisaje poco bonito. Y poco bonito. Según vienes de Rueda, por ejemplo, llegas al Alto, ves cómo está Medina, el aspecto que presenta es feo, ¿no? Es un mar, ahí parece un mar de placas. Cuando sale el sol y brilla todo, pues, bueno, pues oye, pero es lo que estamos viviendo. Es lo que hay, es lo que hay. Y lo que está generando dinero ahora. Entonces, ante eso no se puede luchar. Hablamos de las elecciones. Ustedes, aquí en Medina, hablamos de 96 personas que fueron a votar, 180 y tantos el ascenso. ¿Todos dónde van a votar? ¿A un solo edificio, a un solo lugar? ¿Se reparten varias...? Se fue a votar a Extensión Agraria, a la Plaza Mormorillón, a la sede de Extensión Agraria, que es donde estaba la mesa puesta. Y allí iba Medina del Campo y el municipio de Villaverde a votar. Es decir, la gente de Villaverde ahí vino a Medina a votar. ¿Y eso está confeccionada la mesa? ¿Y quién son? ¿Hay un presidente? ¿Como unas elecciones Sí. normales funciona? Un presidente y 2 vocales había. Es decir, tuvimos un percance, es decir, el presidente que fue elegido no se presentó o alegó, y los 2 suplentes que tenía tampoco, entonces uno de los vocales tuvo que hacer de presidente, una chiquita tuvo que hacer de presidente y ejerció como presidente, y los 2 vocales que estaban puestos. Es decir, pero como unas elecciones normales. Que si no, dicen también que el primero que llega a votar es el que le empaquetan ahí, es el está en la mesa, ¿no? Una cosa rara, pero bueno, pero es lo que pone la normativa, que el primero que llegue a votar se tiene que hacer cargo de la mesa, entonces, pero bueno, eso gracias a Dios no ocurrió porque había gente suficiente. Y luego están los interventores, ¿no? Cada partido tiene un interventor, cada sindicato agrario tiene un interventor, sí, ¿no? Estuvimos allí, tanto el de Asaja como el nuestro, en este caso estuve yo y una compañera. Y bien, ahí estuvimos, bueno, pues pasando la tarde desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego el recuento y bueno, pues luego nos fuimos a celebrarlo con una cervecita. O sea que todo transcurrió por un cauce normal, sí, ¿no? Sí, no hubo ningún problema de nada. Aquí por lo menos no, en Valladolid, en la mesa que había en Santuario sí que hubo un problema, porque un señor intentó meter 4 papeletas a la vez. Entonces tuvieron que precintar la mesa y como vieron la papeleta que era, pues pusieron otra urna, y luego al abrir la urna, que están precintadas, retiraron una papeleta del señor, que le dio tiempo a meter 2, y luego ya le siguieron votando en la siguiente urna, pero estuvo una hora o eso, estuvo paralizado en lo que se veía que se hacía, y eso entonces es el único anécdota o caso que surgió, por lo menos en la zona esta que yo conozco. Y hablamos que son 5 años. Sí. Ahora estamos 5 años, es decir, ya en Valladolid está funcionando la Cámara Agraria, y ahora de los 25 representantes, pues la OCC ha conseguido 14 y Asaja 11, entonces luego ahora se constituirá la Cámara Agraria con la gente que elija cada sindicato, y luego bueno, pues a trabajar en las mesas de negociación y en las cosas que nos toque ir a negociar y a estar en los sitios. Me imagino que ¿estarás al frente en esa cámara o no? No, hombre. Entonces tú eres un peso pesado dentro de UCCL. Hombre, hay mucha gente a lo mejor más válida que yo, y además, oye, entre 25 o 14 que es de nuestra parte, hay que decir, pero bueno, eso luego ya ahora en las ejecutivas que tengamos empezar a hablar y a convocar a la gente a que esté dispuesta a ir, y que, oye, que la gente cuando coja un cargo que cumpla y se comprometa con las cosas. Entonces, y luego pues eso se repartirán cuando haya que ir a negociar, pues eso, en las mesas que sean, si es, yo que sé, por alguna causa del sequía, pedrisco, de daños, o bien cuando haya una mesa de expropiación, ¿no? Eso, bueno, pues eso ya luego se va determinando la gente que se va. Lo que sí que hemos hecho en los últimos 5 años es ir a todas las reuniones que se nos ha convocado, bien un dirigente, digamos, un miembro de la ejecutiva, y un técnico, o bien un técnico, siempre hemos ido, es decir, no hemos quedado una reunión ni un sitio sin ir, que haya un representante que salga defendiendo al campo. ¿Qué tal las relaciones con el consejero de Agricultura? Me imagino que bien. Yo he tenido, la única vez que he coincidido con él y he estado sentado ha sido una reunión del Consejo Regulador, estuvimos en Valladolid, pero bueno, no creo que tenga, vamos, yo bien, no tengo ningún problema. Pero en general, ¿se suele portar bien con los sindicatos? Sí, vamos, hasta ahora, es decir, en el año que lleva, yo ahí cuando oigo a los dirigentes míos, es decir, no ponen ninguna pega, entonces bueno, oye, a lo mejor tiene que intentar ser más cercano o más imparcial, pero bueno, que en este momento yo pienso que él representa su papel, nosotros el nuestro, entonces él intentará
poner las cosas en su sitio y nosotros comentarle o llegar a los sitios que las cosas no están tan bien o no van tan bien. Entonces, bueno, cada uno defendiendo su terreno. Hablamos de Gerardo Dueñas, que es el consejero de Agricultura, que parece ser que, bueno, pues mira por el mundo del campo. Hombre, estuvo de dirigente en Asaja hace unos años, entonces, bueno, el sector me imagino que le tiene bien conocido y bien tratado, así que conociendo las cosas salen luego más fáciles en negociación y en todo. Una persona que no esté muy puesta en tema agrícola, pues a lo mejor luego es más complicado enseñarle o que vea la realidad de las cosas. ¿Con quién hay más afinidad? ¿Con el consejero de Agricultura o con el ministro? Parece ser que, hombre, que por cercanía puede ser el... Será el consejero, te quiero decir, el ministro, aparte que a nosotros nos suele recibir muy poco, no casi nada. ¿A los sindicatos? No a los sindicatos, sino a la parte mía. Yo decir, que es lo que hablamos, es decir, nosotros al no tener las elecciones a nivel nacional, nos suele llamar a las mesas de negociaciones, pero siempre después de que he hablado con los otros 3 sindicatos. Entonces nunca hemos sido invitados a ir los 4 sindicatos a la mesa de negociación. Entonces me imagino que es más fácil hablar con el consejero que con el ministro, que encima seremos los patitos feos, porque somos los que más pegas ponemos siempre, así que... Hace mucho que no oímos una concentración de agricultores en Madrid, ¿no? La ha habido, vamos a decir, las ha habido hace poco, te voy a decir, por el tema de los ganaderos, de la leche y de las cosas, es decir, ha habido, lo único que, bueno, a lo mejor, porque esto todo tiene que ver con el día que es. Si el día que es no hay ninguna noticia importante, porque pues, yo me acuerdo de la última manifestación gorda que se hizo en Valladolid en conjunto con las 4 organizaciones, que fue el 10 de marzo del 2020, justo un día antes de que empezara a cortar las cosas con la pandemia, y ese día sí que tuvo repercusión, pero ya al día siguiente, como se cortó ya con el tema de la pandemia, se cortó las cosas, es decir, entonces... la suerte que tengas el día, como no salga una guerra de Ucrania o no salga algo raro, pues te dan más cobertura. Que hay otra cosa, pues la cobertura que te dan es mínima. Entonces... Oye, has comentado el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando empezó la guerra, ya va a hacer un año, por estas fechas, pues llamaba la atención porque Ucrania era el líder en cereales, en enviar cereales, y uno puede pensar, pues estamos en Castilla, vas con el coche por cualquier carretera y no ves más que cereales por todos los sitios, y mucho más en Ucrania que nosotros. Pues, encima le compramos cereal a Ucrania. Vamos a ver, Castilla y España es deficitaria en el cereal que produce. Es decir, no producimos suficiente cereal para el consumo que se tiene. Es decir, hay que importarlo. Es decir, aunque luego nuestros productos no valgan, suelen traerle de fuera porque no somos capaces de autoabastecernos. Has hablado de lo de Ucrania. La guerra de Ucrania empezó hace poco más de un año y Ucrania es uno de los mayores exportadores de aceite de girasol hacia los países europeos. Aquí en España, al día siguiente o los 2 días, en ciertos supermercados, no diremos el nombre para hacer la propaganda, doblaron el precio del girasol que tenían, las botellas que tenían guardadas en los almacenes, doblaron el precio por la escasez que iba a haber de girasol que iba a venir de Ucrania, y acababa de empezar la guerra 2 días antes, pero ellos ya subieron 2 euros el precio. Es decir, pues eso es la cadena alimentaria, subir el precio por una noticia, no porque el producto haya escaseado. Yo recuerdo que estaban los supermercados que solamente vendían 2 botellas por persona, claro, porque ante la avalancha Y no había escasez, y no ha dejado de haber escasez, porque no ha habido desabastecimiento de aceite de girasol. Y a mí me han comentado de gente que no había comprado nunca aceite de girasol y que lo compró por si acaso, 2, 3 garrafas para tenerlas en casa. Pero vamos a ver, si no has gastado nunca aceite de girasol y lo compras ahora, y encima vas a comprarlo cuando te lo han doblado de precio. Es que, para que veamos lo triste que es que los supermercados doblaron el precio del aceite que tenían en los almacenes. Pues muchísimas gracias, Ramón, por venir y contarnos esta última hora, que hemos hablado de los sindicatos agrarios, UCCL, sindicato ganador de las elecciones celebradas el pasado día 12 en la provincia de Valladolid. Gracias, enhorabuena, y bueno, pues a trabajar ahora por el mundo del campo, porque seguramente que lo que ustedes hagan por el campo será bien para todos los agricultores, ¿eh? Por tanto, yo te digo que vamos a hacer todo lo que podamos y algo más seguramente. Muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias.